Buenas tardes. Hoy hablaré sobre el alfabeto fonético del español. Ese es el tema sobre el cual debo exponer. Voy a, voy a hablar sobre los fonemas básicos del español. Entonces, en el alfabeto fonético del español, en el AFE, se encuentran cinco, cinco fonemas vocálicos y otros 18 consonánticos. Aquí podemos ver que la SH es un fonema que se usa pero en la lengua del español mexicano. Entonces, pues no se podría, digamos, de alguna manera asociar algunas palabras que tengamos en el español eh, colombiano, ya que pues los dialectos son muy diferentes y los rasgos eh, son eh, muy cambiantes de acuerdo a la región en la que pues, se esté usando el idioma. Entonces aquí podemos ver cómo son pues los fonemas escritos de, pues, de las letras del español. Obviamente al combinarlas y al formar frases o oraciones van a cambiar. Pero pues esto es más o menos un cuadro simplificado sobre lo que se debe tratar. Seguido a esto también podemos decir que en sí no hay estudios a la lengua, como al dialecto colombiano, que, que permitan como esclarecer cuáles son las formas dialectales correctas para pues poder formar oraciones o poder transcribirlas en a lo fonético. Entonces, siguiendo con esto, continuando con esto, daremos paso a las relaciones entre los fonemas y las grafías del español. Entonces, más que todo el AFE es como un elemento que nos permite transcribir hechos del habla a representaciones fonéticas. Para tal efecto, emplearía pues un alfabeto fonético. Entonces, necesitamos de la AFI y de la AFE pues para poder relacionar las letras y las consonantes y las vocales para así saber cuál es su forma a la hora de la transcripción fonética. Entonces, digamos, acá tenemos en la parte izquierda están los fonemas. Entonces ahí están los fonemas, la A, la S, la H, la D, la I, la G. Y de acuerdo a esto las grafías, cómo se deben escribir. Entonces es casi igual. Entonces estas grafías lo que permiten es como ver cuáles variaciones tienen las letras. Entonces, por ejemplo, podemos ver la B, que, que la B puede sonar como una W, como una V o como una B. Y al frente están los ejemplos de cómo esas tres letras, esas tres grafías suenan igual que una B normal. Entonces, por ejemplo, en la B está bien, en la V está viento y en la W está Wagner. También la S tiene distintas grafías, como podemos ver que la C, la S, la X y la Z, con sus respectivos ejemplos. La H es muda, como podemos ver en la siguiente fila a la parte derecha. La H es muda, entonces no representa un fonema como tal. Obviamente en algunos casos sí se reproduce su sonido, pero no de acuerdo a lo que no de acuerdo a lo que pues el alfabeto eh, como, como que la representa. Entonces digamos acá también la K es una de las que se puede asociar con la S, con la C, porque la C tiene dos funciones, tiene funciones de sonidos como en el caso de cena y como en el caso de calor. Entonces tiene dos diferentes formas de articulación. Continuando, Continuando con esto, es necesario recordar que eh, en este alfabeto es necesario que cada fonema tenga una sola grafía, porque esto no puede ser igual como sucede en los alfabetos ortográficos. Entonces, eh, más que todo como con la S, como podemos ver el ejemplo, que la S puede ser la C, la S, la Z, la X o la B, que puede ser la B o la V, o que a veces no sabemos con cómo escribir eh, grandes cantidades de palabras, porque no conocemos la regla. Eh, mm, bueno, siguiendo podemos ver que siguen las vocales y las correspondientes del español. Entonces aquí cada consonante tiene
como una grafía, como vemos atrás. Entonces aquí, digamos, una misma muestra de la obra es transcrita de distintas maneras por cada uno de los fonemas. Por ejemplo, tenemos las consonantes, entonces par, a la hora de, pues de acentuar la palabra, se le pone una tilde en la consonante vocálica que, que sea necesaria. Es como podemos ver aquí. Pues entonces, en el par se escribe como, no, usando el signo P, podemos hacer una representación ortográfica que es la palabra par, y transcrita fonéticamente la palabra quedaría igual pero con una tilde en la A que nos indica que ahí en la A es donde más fuerza se está poniendo para reproducir la palabra, como más que todo como un acento, viendo que ese es el punto a resaltar, como por ejemplo acá en la palabra karma, que, que se representa el signo con una K. La representación ortográfica es karma, pero con C, y la transcripción fonética es karma, haciendo alusión a que la K, la K y la A con tilde son eh, son la sílaba que lleva el acento. También tenemos que saber que la B también tiene una transcripción fonética particular. La D, la S tiene unas distintas transcripciones, una cuando está al lado de una I y otra cuando está al lado de la O. O por ejemplo, como podemos ver, entonces en la S cuando empieza y cuando está después de consonante, cuando es la tercera, entonces cuando está después de una consonante vocal y la tercera la consonante S, tiene una distinta transcripción fonética. La Y también se escribe diferente, la G, la X también podemos incluirla ahí, la Y, como podemos ver, la M tiene y la N tienen distintas maneras de pronunciarse, entonces ahí es más que todo estar muy pendientes, porque una M puede sonar como una N, como confuso, no suena, no suena como una N, suena como una M, pero debemos saber las reglas ortográficas para poder descifrar qué letra usar en ese momento. Aquí siguiendo con esto está pues las N's que tenemos como concha o tango, obviamente al pronunciarlas son muy diferentes, y la ñ que es como la caña, que se pronuncia caña. La L también nos muestra como otras dos variaciones que son lado y alzar, entonces las pronunciaciones son totalmente diferentes, como que cuando empieza, al contrario que es cuando está al lado de una vocal y sigue la L que es la consonante. La R también, que es la de pero o perro, la R y la R. Y hay un tipo de R que que suena muy diferente a la de pero, sino que es más vibrante, que es corto, como una R de perro. Están las semiconsonantes, que son esas que suenan como, son esas vocales que suenan como consonantes, como cuando hay que tener en cuenta que cuando la I está junto a la E siempre se va a poner se va a poner en la transcripción fonética como una J, y pues la puntuación de la sílaba en la cual esté el mayor acento. Cuando la U y la A se encuentren juntas también se va a hacer una transcripción, entonces aquí la U y la A no suenan como la U y la A, sino como una W, como QA. Las semivocales también, cuando la I está después de una A, se suena muy diferente, o como cuando la U está entre la A y una consonante. Suenan totalmente diferentes a como si estas estuvieran totalmente aparte de sí mismas, como lo podemos ver ahí, las vocales como la I, la E, la O y la U. Entonces ahí están como los ejemplos más característicos de estas. Siguiendo,
tenemos la realización de los fonemas. Entonces los fonemas se realizan en dos clases, la realización clara y la realización oscura. Para empezar, tenemos que tener en cuenta, por empezar tenemos que saber que pues la realización del fonema, según el contorno fonético que lo corresponde, es oscuro o claro. Se presenta en una cadena hablada y se segmenta para analizarlo. Una vez que encontrado el fonema, se puede estudiar su comportamiento colocando entre fonemas vocálicos. Cuando una consonante se encuentra entre dos fonemas vocálicos, está en realización clara, como por ejemplo podemos ver acá. Entonces, mapa, la P es la consonante que está entre dos vocales, entonces es una manera de articularla muy fácil. Entonces las palabras que no son demasiado difíciles de articular, como son mapa, tapa, mano, come, toma y lulo. Entonces son palabras que para el aparato, no sé, vocálico, eh, se puede, se puede ¿qué? Puede, no sé, llevar un menor grado de dificultad a la hora de hablar. Por otro lado, la realización oscura implica un mayor grado de dificultad articulatoria. En ocasiones son verdaderos retos articulatorios debido a que no todas las personas tienen la misma capacidad de articular palabras y de estructurar, digamos, como esa relación entre dos consonantes seguidas. Entonces podemos decir que cuando un fonema consonántico se combina con otros dos consonánticos, como arpa, eh, que está la E, la R y la P juntas, apta, como, como la P y la T. Entonces aquí vamos a dar unos ejemplos como sobre el fonema B. Entonces el fonema B tiene muchísimas variaciones. Entonces las primeras son de realización clara y después va yendo hacia la realización oscura. Entonces amaba y vamos, árbol. No, mira. Amaba es realización clara. Vamos es realización clara. Árbol ya es realización oscura porque la R está junto a la B. Entonces dos consonantes juntas son realización oscura. Bruja, realización oscura. Abstracto, ya se podría decir que implica un mayor grado de articulación. Y sombra. Entonces aquí podemos ver como esas variaciones. También la D es otra que podemos decirlo. También es de realización oscura cuando está al final, la consonante está al final de la palabra, como la D, como en talud, que la D va al final, en seriedad, eh, y la N también podríamos darla como un ejemplo, que cuando están como son, en algún caso. El español tiene algunos rasgos distintivos. Los rasgos distintivos son 7, que nos permiten clasificar los fonemas. Entonces, como podemos ver aquí en el primer cuadro, pues los fonemas consonánticos. Entonces, los 7 rasgos distintivos son lo oral, lo nasal, los sordos, los sonoros, los labial, los labiodentales y los velares. Entonces, como podemos ver aquí, están organizados de acuerdo a la más oralidad que se deba. Entonces, digamos, los fonemas consonánticos, los orales, van de la B, la T, la X, la P, la G, la H, la F, la L, la Ch, la I y la S. Y como podemos ver ahí, esa SH es del mexicano. Están las nasales, que son la M, la ñ y la N. Los fonemas consonánticos aquí son sordos o sonoros, y como podemos ver, una gran cantidad son sordos y en su minoría son sordos. Fonemas consonánticos. Más que todo se mira es como las zonas de articulación, la articulación, y continuaba con los fonemas. Entonces aquí podemos decir que primero están
la zona labial, que se articula con los labios. Los fonemas que son más labiales son la P, la B y la M. Y las vocales que se pueden usar con cada uno de estos o con las combinaciones más labiales que tiene serían primero la I, la E, la A o la U. Entonces la I podría ser la mejor como vocal en relación a estas palabras que son labiales. Sigue la dental, pero esta dental no es una de los 7 rasgos, pero pues obviamente también hay que explicarlo, que, que, es, eh, que es con los labios inferiores, que es la F. Y como en la combinación vocálica de arriba, la I también es una de las mejores para pues poder identificar este rasgo dental. Dentoalveolar, que es con la lengua, entonces tenemos los fonemas ND, LS, RI y, y una F mayúscula, en la cual la E aquí es la que encabeza la lista, porque es la que mejor podemos utilizar para hacer las combinaciones entre estas consonantes. La palatal de la lengua, la I, la H, la N y pues excluyendo pues la SH, la A es la combinación vocálica en la cual se, se estructura mejor este tipo de fonemas. Y el velar, que es también de la lengua, que son la G, la K y la X. Entonces aquí la O es la que mejor nos ayuda a identificar este rasgo distintivo. Continuando, los fonemas y los alófonos. Entonces podemos decir que los alófonos se clasifican de acuerdo a la variante posicional eh, que los considera alófonos, ya que presenta una variante fonética. Estos distintivos de cada sonido son los fonemas que se clasifican en iniciales, medios y medios finales. Entonces podemos decir que, como podemos ver acá, los fonemas siempre tendrán alófonos. Entonces, como acá está el, el alófono en la primera, podemos ver el fonema B, la palabra y la pronunciación. En la quinta línea podemos ver el fonema B, que es un alófono en el cual la B se pronuncia de distinta manera y se debe escribir, y su pronunciación es la siguiente y es escrita fonéticamente en la tercera línea. Entonces en la tercera línea está más que todo la pronunciación y pues la manera fonética de decir las palabras. También está el alófono de D, que puede ser en el principio el de rueda, y como podemos ver ahí, cuando la U y la E están juntas se escribe una W, y al final de la palabra cuando es verdad. También aquí podemos ver que son 3, entonces ahí abajo está la D de dijo. Esa J también puede ser un alófono porque en este caso esa J se escribe como una X. Los alófonos de R, como son ahora, comer, carro y calor. Entonces todos tienen una variación diferente. Estos son los alófonos, que no se escriben igual que la palabra, sino que tienen un símbolo diferente para su pronunciación. Pero más que todo esto se entiende para el español mexicano. Entonces estos son los alófonos y los fonemas del español mexicano. Esto no se usa tanto en nuestro dialecto del español, pero obviamente sí sirve mucho para podernos dar cuenta de todas las variaciones que tiene el idioma. También tenemos la Y de yugo, la de mayo, se escriben totalmente diferentes. La I, que es la semivocálica, como podemos ver ahí, que es una J de inquieto, como se escribe en la pronunciación. La N de nunca, la X, que reemplaza la J para decir la palabra jamás, la W, como lo veíamos ahorita, que reemplaza la U y la E, que digo que reemplaza la U.
y así sucesivamente podemos ver pues todas las variaciones que hay en el español. Más que todo esto nos ayudará como a hacer las transcripciones fonéticas. Hay que tener en cuenta que hay muchas páginas en las cuales las transcripciones fonéticas no son las adecuadas, ya que nos transcriben al español de España, entonces no hay como transcriptores que nos puedan servir como para nuestro propio idioma. Por ejemplo, la conjugación de las terminaciones sion son muy diferentes acá en el español a como se articulan en España, entonces tienen como un fonema más, que es como la Z. Eh, y ya pues más que todo para hacer pues estos ejercicios de transcripción fonética pues hay que basarse en el AFI y en el AFE. Y no más, muchas gracias.